tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordar que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes y desde hace un par de semanas, todos los días. Suscribiros al canal para que podáis ver el contenido que hemos grabado y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, pues dicho todo esto, como siempre, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que sois vosotras. Hoy está con nosotros Lidia Barbizán, que es terapeuta. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa de nuevo. Muchas gracias. Tenemos a Estoy Jimena, bien. que es terapeuta holística integral y guía energética, entre otras cosas que nos comentarás. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y tenemos a Diana Castellán, que es canalizadora de ángeles y medium. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Pues si estamos bien, vamos al temazo de hoy, porque de verdad que entre los temas, este tiene que destacar, porque es curioso cómo vivimos esta experiencia humana pensando que somos algo que quizá realmente no seamos, ¿no? Pero lo sufrimos, lo experimentamos y pasamos el tiempo dentro de este constructo mental llamado ego o personalidad. Pero ¿qué es esto realmente? ¿Cómo nos afecta vivir desde aquí? Así que, Lili, cuando hablamos del ego, para ti el ego, ¿qué es? Lo dijiste tú, la personalidad, con que nos identifiquemos quién soy, qué hago, qué me gusta, cuáles son mis valores, eso, quién soy. Una personalidad, un ego. Un cuerpo, una personalidad, un ego. Es cómo veo la vida, cómo interpreto la vida y que viene de cómo he crecido, con qué funcionamiento he adquirido, con qué condicionamiento me he construido. Y eso es así que construyo mi personalidad y que se construye mi ego. Vale, pues vamos a ver si es lo que somos o es lo que pensamos que somos, pero que no somos, que es muy interesante. Así que vamos a ir profundizando. Diana, ¿para ti el ego qué es? Mira, para mí el ego, eh, concuerdo mucho con lo que dijo Lidi, sin embargo, el ego a mí se me hace más como un mecanismo de defensa, es probar lo que sabemos, como somos, es defendernos. Y la Ujú. personalidad para mí es más la manera de actuar, las habilidades, el mostrar cómo somos, los diferentes roles que vamos tomando en la vida en distintas situaciones. Yo veo más al ego como un mecanismo de defensa y la personalidad a la manera de actuar. Ok, pues interesante lo que estás comentando, pero ¿será un mecanismo de defensa o será una situación que nos permite experimentar la vida, la experiencia humana de una forma que no sea mental, sino llevarla a la experiencia? Que de eso también vamos a hablar, pero es importante lo que estás diciendo. Jimé, para ti el ego, ¿a qué suena? ¿Qué te suena el ego? Para mí es como la imagen mental que construimos en base a lo que creemos que somos. Es como el personaje que nos ponemos, que se construye en base a creencias, experiencias, recuerdos, que nos formamos principalmente en la infancia a través de lo que aprendimos de nuestros padres, nuestros cuidadores, el colegio, la sociedad. Y ese ego es como nosotros nos movemos de alguna forma por el mundo. Ujú. Y nos ayuda en el fondo a poder movernos y también si nos identificamos mucho con él, nos puede limitar. Que de hecho es lo que pasa constantemente, ¿no? Nos identificamos con esa personalidad, que ahora vamos a ver la diferencia entre ego y personalidad, que hemos creado para darnos cuenta que en realidad no somos eso. Porque yo me pregunto, Lidia, si mañana perdiéramos la memoria y no recordáramos nada de lo que nos ha pasado, ¿quiénes seríamos? ¿Recordaríamos quiénes somos? Lo último no entendí, perdón. Sí, Sí. Si perdiéramos la memoria hoy y no recordáramos qué hicimos ayer, ¿cómo funcionaría el ego? ¿Seguiríamos siendo nosotros? ¿Seríamos una personalidad nueva? es que yo creo que el ego sería como un reset del ego, ¿no? Pero el ego en sí, es como esa herramienta, sigue estando en nosotros. Es como esa interfaz entre lo que somos y la realidad que vivimos.
Entonces, eso especulando, ¿no? Perdíamos la memoria, entonces esto de este condicionamiento que nuestro ego había adoptado diciendo yo soy así, me gusta esto, hago las cosas así, pues habría la posibilidad de resetear esto y plantearse la vida desde otra perspectiva, desde otra mirada, con nuevas posibilidades. Y, Que no estaría nada mal. De hecho, nos daría la oportunidad de experimentar cosas muy nuevas. De ahí que la memoria muchas veces nos ancle. A ver, para mí el ego es lo que no somos, ¿no? Es una invención creada para poder experimentar cosas que desde la esencia no podríamos. Pero no somos nosotros. Ahora, Diana, ya sabemos más o menos qué es el ego, pero ¿y la personalidad? ¿Es lo mismo? ¿Te suena diferente? ¿O qué para ti qué es la personalidad? Para mí sí es diferente. Para mí la personalidad sería la manera en la que actuamos en cada situación. Son los roles que vamos tomando. Sí, es cómo te presentas ante las situaciones. Em, yo diría que es más que cómo el individuo es, ¿no? Cómo realmente yo soy ante las personas, cómo soy ante mis clientes. em, lo siento más personal, ¿no? Más natural que el Ujú. ego. Ok, entonces digamos, Jime, que la personalidad no es lo que eres, es cómo te comportas, son tus características, ¿no, Jime? ¿Te suena esto con sentido o para ti qué es la personalidad? Sí, comparto totalmente con lo que dice Diana, es en el fondo nuestra manera de mostrarnos, nuestra manera de actuar frente a diferentes situaciones, con diferentes personas, entonces, claro, comparto totalmente que tiene que ver con eso, la personalidad. Tal cual, pero aquí el problema empieza, Lidia, cuando nos identificamos tanto con lo que pensamos que somos, con lo que hemos aprendido, nos han dicho, hemos visto en el espejo cuando nos miramos. Ahí empieza el problema, porque en realidad la personalidad es un constructo, es una invención nuestra, basada en circunstancias, familia, zona geográfica, situación cultural, económica, pero en realidad no somos eso, ¿no, Lidia? sí, me gusta mucho la palabra que usas, el constructo, ¿no? Es eso, nos hemos construido en base de nuestras vivencias una tras otra, eso es una taza, ahí no ir, peligroso, esta persona buena y tal. Todo es un constructo. Y entonces, ¿quién somos? Y aquí interviene pues la idea de la espiritualidad y la meditación, por ejemplo. Si conseguimos deshacernos o dejar reposar todo este constructo, todas estas creencias adquiridas, ahí puede surgir eso que somos, con Ujú. una S bien grande. Y Claro. Ujú. eso Ok. es. Diana, muchas veces demonizamos al ego, ¿vale? Lo ponemos como el lobo del cuento. ¿Realmente el ego es tan malo o no es tan malo como se pinta? Nada es bueno ni malo. Creo que en determinadas ocasiones nos sirve para defender nuestros puntos de vista cuando tenemos fundamento de las cosas, yo diría, ¿no? Sin embargo, yo creo que más importante que el ego sería la humildad de escuchar lo que otros tienen por decir, ¿no? Si yo me siento experta en algo, tal vez mi ego es el que me empuje a mantenerme en esa posición de los demás están mal y tú no. Entonces, creo que no es malo, simplemente hay que saber manejarlo, ¿no? Y estar abiertos. Ok. Jime, ¿para ti el ego es positivo, negativo, neutral? ¿Cómo sería el ego para ti? ¿Qué función tiene? Bueno, el ego, como, tal como dice Diana, no hay nada bueno ni malo, pero el ego sí nos sirve, nos ayuda en muchas cosas, como decía Diana, en el fondo en poner nuestro punto de vista, ¿cierto? También para poner límites cuando necesitamos hacerlo, pero el tema es eso, cuando queremos en el fondo defendernos o el ego es el que ve esos villanos que hay afuera. Entonces nos pone como en la posición de víctima. Y ahí es cuando dejas de aprender, sino que es como, no, yo quiero tener la razón y el otro no me está aportando nada. Entonces ahí te cierras al aprendizaje y no te abres a que quizás el otro te pueda enseñar. Entonces hay que trabajar la humildad también. Claro, es que volvemos al tema de la identificación, ¿no? Vamos a ver, si yo entiendo que lo que yo estoy viendo reflejado en el espejo no soy yo mismo, que es un personaje que estoy encarnando en esta vida que he elegido para propósitos de experiencia, porque si vengo a experimentar, necesito un personaje, un carácter que va a hacer ciertas características. Vale,
¿por qué me afecta tanto, Lidia, de forma tan personal, las cosas que me dicen, las cosas que me piensan, si yo en realidad entiendo que no soy mi personalidad, soy algo más? Pues porque una cosa es entenderlo, la dificultad es en las creencias y lo que sabemos y lo que creemos, ¿no? Una cosa es lo podemos saber, pero ¿hasta qué punto hemos adoptado esta creencia? Nos hemos configurado, porque son dos cosas diferentes. Ujú, Estabas diciendo, ¿por qué nos afecta? Pues porque por mucho que lo sabemos, mm, es un poco el tema, ¿no? De qué somos. Y ujú, entonces, ego, personalidad, y si somos mucho más que todo esto. Ya, pero tu brazo es tu brazo. Mañana no puedes decir, pues, córtamelo, no pasa nada. Yo soy mucho más que un cuerpo. ujú, Entonces, todo esto lo entendemos y son varios niveles de, de hasta qué nivel nos hemos apoderado de estas creencias y de este entendimiento. Tanto un lado de que yo soy esta personalidad o me he podido desapegar de esta personalidad. Y para esto es hacer todo un trabajo interior, yo diría de tranquilización, ¿no? De poder dejar descansar todas estas creencias y dejar de identificarnos con esta personalidad, esas creencias y todos esos mensajes que podemos recibir, que hablabas, ¿no? Porque nos tomamos las cosas personalmente. Y si soy capaz de dejar esto de descansar, de no tomármelo personalmente, ahí puede haber un cambio. Y con todo lo que estamos hablando, pienso a algo que decía mi maestro de meditación, ¿no? Era como hay dos posibilidades, ¿no? Tener un ego pequeño pero fuerte o un ego muy grande pero débil. Y la idea es puede tener un ego pequeño, y Diana hablaba de la humildad, y con esto se hace referencia de cómo manejamos este ego, lo ujú, dejamos ahí libre de creer todo, de tomar todo personalmente y de identificarse con el cuerpo, la personalidad, el pasado, o ujú. al revés, es pequeño, pero tiene esa fuerza de poder abarcar mucho más y Ok, sostener mucho más de que estas limitaciones que nos imponemos al final. ok. Jimé, ¿querías comentar? Sí, también, además de para complementar un poco a Libby, yo creo que también pasa por nuestras heridas. En el fondo, cuando uno tiene una herida y como que si te tocan, te duele, es como eso también. En el fondo nos identificamos tanto con nuestras heridas que cuando vemos algo que nos hace reaccionar es algo que inmediato. O sea, nosotros podemos saber y entender todo, pero en el momento en que se genera una situación, se te gatilla esa herida muy rápido. Claro, es que esto es como si naciéramos con un traje de buzo, ¿no? Y nadie nos dijera que hemos nacido con un traje de buzo y pensáramos que somos el traje de buzo y que el neopreno es nuestra piel. Claro, lo sentiríamos como nuestro, pero no nos damos cuenta que eso no es nosotros, ¿no? Por supuesto, el ego es completamente necesario. Y es importantísimo. O sea, a ver, es como ir a la obra sin casco y sin pico. O sea, a ver, pues estamos aquí en 3D, necesitamos el ego para experimentar. Desde ahí es que aprendemos. Entonces, no hay que demonizarlo, pero el que entendamos que es necesario no quiere decir que vivamos siendo víctimas de ese constructo que nos hemos armado nosotros mismos. O sea, sí, lo necesitamos, co-creamos, de ahí sacamos las experiencias, pero entiendo que yo soy mucho más que el ego. Porque si no caigo en la trampa, ¿no? De creerme quién soy, de pensar que soy otra persona que no soy, y entonces me identifico con mi personalidad, que no es lo que soy. Ese es el problema, ¿no? Ahora, Diana, ¿cómo piensas que nos afecta vivir tanto desde el ego? Creernos esto papel. Pues no te permite cambiar. Lo que tú decías es bien importante. Ves más hacia afuera, yo creo, ¿no? Haces algo, te sale mal y por tu mismo ego culpas al exterior en lugar de hacerte responsable tú, ¿no? Entonces creo que esa es una parte negativa o limitante del ego, ¿no? No tomar la responsabilidad de las cosas, no estar abierto a recibir nueva información, nuevos conocimientos para tú mismo crecer, el sentir que tú lo sabes todo. Y es también va un poco combinado con la parte de la intelectualidad, yo creo, ¿no? Que entre más sabes, crees que ya lo sabes todo y no, siempre va a haber más cosas por aprender. Ok, pues interesante. Lidia, ¿cómo piensas que nos afecta vivir tanto desde el ego?
Porque el ego, es que el funcionamiento del ego es desde la escasez, el miedo y las limitaciones. Entonces, vivir desde el ego, estar identificado, es ver esto en el mundo, reflejado en nosotros, en el sentir y lo que vemos del mundo exterior. En contrapuesto a si pudiéramos abrirnos a lo que es la abundancia, la paz, la tranquilidad, la generosidad, y eso, ese sentimiento realmente de abundancia que no hay fin. Si miramos la naturaleza, es perfecta y siempre todo funciona en armonía. Entonces el ego, desde esta escasez, quiere controlar. Entonces en el control y el miedo y el estrés, la angustia, ¿cómo nos afecta esto? Pues mucho y nos sentimos mal. Definitivamente, ¿no? Aquí la buena noticia, Jime, es que si nos damos cuenta que esto que vemos reflejados en los espejos cuando nos miramos es un mero papel, solamente eso lo podemos cambiar. Porque si nosotros lo hemos creado, lo podemos descrear o nos podemos crear de otra manera. ¿Suena con sentido esto, Jime? Sí, totalmente. De hecho, podemos cambiar la historia que nos estamos contando. Si es que, porque en el fondo es eso, el ego es como la historia que nos contamos de lo que somos. Entonces, si identificamos que en verdad esto que me cuento, esta historia, no me sirve para poder crecer, para poder evolucionar y aprender, entonces cambio la historia que me cuento por una que en verdad me permita abrirme y conectar más con mi esencia. Pues tal cual, ¿no? Diana, ¿cómo ves esto de que si nos damos cuenta que somos una personalidad y que la podemos cambiar porque nosotros la hemos creado, de hecho la estamos creando y alimentando día con día, ¿no nos da esto el gran poder de cambiar lo que queramos en nuestra vida, lo que no nos guste? Por supuesto. Aquí lo importante yo creo que es, aparte de aceptarlo, hacerlo, querer hacerlo, porque muchas veces te das cuenta que no te gusta, que no te está funcionando y te da mucho miedo cambiar de esa zona conocida o de esa zona de confort. Entonces aquí es realmente el tener ganas de experimentar algo nuevo, de cambiar esa realidad que ya no te está funcionando. Y creo que depende de cada uno. Muchas veces necesitamos ayuda de otros, ¿no? Para que nos vayan guiando, para que nos digan por dónde. Y creo que es más fácil a veces cuando alguien más te está orientando o guiando. Pero por supuesto, se puede cambiar siempre, las cosas se pueden mejorar y sobre todo cuando se trata de uno mismo. Ujú. Obviamente se pueden mejorar o se pueden empeorar dependiendo de la decisión de cada uno, porque a veces somos así. Lidia, esto de que al darnos cuenta que somos una personalidad que hemos nosotros mismos creado, nos da la gran ventaja y el gran poder de poder cambiar. ¿Te suena esto con sentido? Absolutamente. Y yo creo que ninguna de nosotras que estamos ahí presente hoy estaríamos presentes si eso no haría sentido. Eso del conocimiento personal, de conocerse, conocer nuestra personalidad, nuestro ego, cómo funcionamos y a partir de ahí decidir, oye, eso me lo puedo plantear de otra manera y poder cambiar. Y como dijo Chime antes, somos mucho más que el trauma, mucho más que la personalidad, somos mucho más que esto. Y es cuestión de recordárnoslo. Y me encantó lo que dijo Diana, ¿no? Que muchas veces es simplemente se queda en el nivel cognitivo, yo sé, pero hay que poner esto en la práctica. Hay que Ujú. concretizar este cambio en nuestros actos cotidianos y empezar con lo muy pequeño. Claro, entonces a mí cuando vemos estos temas en los talleres, yo les digo, eh, ¿qué te detiene para cambiar? ¿Qué no te gusta de ti? O sea, los que nos estáis escuchando, hacer una lista de cosas que no vibran con vosotros, que ya no sois vosotros. Olvidaros de que habéis sido así 40 años. ¿Cómo os gustaría ser mañana? ¿Y qué te detiene para cambiar eso si lo que estás viendo es una creación tuya? ¿No, Diana? Sí, fíjate que también a mí me ha tocado en otros talleres que me digan, a ver, si mañana fuera tu último día aquí en la Tierra, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías diferente? Y ahí te replanteas, ¿no? Y creo que esa es una buena opción, tanto como la que tú nos diste, como para ver, ok, que ya no me está funcionando, qué de lo que estaba haciendo no me gustó y qué me gustaría ahora hacer a partir de hoy para disfrutar más, para vivir. Claro, esto, Jime, es como cuando te cambias a otro país, ¿no? Donde nadie te conoce, donde no tienes familia y la vida te ofrece la oportunidad de reinventarte y decir, vale, aquí nadie me conoce, nadie sabe mi historia. ¿Cómo quiero ser? ¿No, Jime? Sí, totalmente.
Claro, y en el fondo lo difícil cuando uno dice, ya, pero si no quieres ser esa persona, entonces sé otra, es porque, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nos identificamos demasiado con nuestro pasado. Entonces, como no, yo soy así, pero en verdad tú no eres así, tú puedes cambiar si quieres. No, pero es que yo soy así. Entonces, eso es como la fuerza de voluntad de querer hacer ese cambio, yo creo que es lo que inspira a poder realmente convertirte en esa persona, esa nueva persona, ese nuevo ser que tú realmente quieres. Pues precisamente ese es el problema del ego y ese es el problema de identificarse de una forma tan fuerte con la personalidad que nos limita, nos cohíbe a la hora de cambiar, cuando nos tenemos que dar cuenta que somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar las características que queramos. Ahora ya va en función de las herramientas de cada uno, que lo haga más rápido, menos rápido, solo o con ayuda. Pero podemos, por supuesto que sí. Pero bueno, Vivi, antes de seguir con el tema, ¿qué te parece si nos presentamos, que la gente sepa qué herramientas tenemos, qué hacemos y dónde nos pueden contactar? Pues muy buenas a todas y a todos que nos escuchan y que nos ven. Pues, ¿dónde me pueden encontrar? En internet, en mi página web, nirmalaterapeuta.com. Yo soy terapeuta somática. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que trabajo con el cuerpo, con la técnica Somatic Experiencing, también la teoría polivagal de Stephen Porges. Y eso es integrar lo cognitivo con lo emocional y con el cuerpo. Trabajo online y en presencial, pero no estoy ahí tocando activamente a la persona, pero aprendo a la persona a identificar cómo funciona su sistema nervioso y a partir de ahí entenderse, reconocerse y liberar tensiones o patrones asociados a traumas antiguos o recientes y también creencias limitantes. ¿Ok? Y con la terapia que trabajas tú, Lidia, ¿cuáles son los casos que más acuden a ti? ¿Casos físicos de enfermedades, problemas emocionales, existenciales? Depende. Son problemas de autoestima con uno mismo, con sus relaciones en el trabajo, dificultades en el trabajo, o a veces pueden ser problemas físicos, donde ahí específicamente han sido temas donde la persona ha pasado por un trauma que se quedó estancado en el sistema nervioso, se quedó bloqueado o atrapado ahí el estrés que sufrió la persona en un trauma que le afectó físicamente. Entonces, para identificar estos casos, son personas que van al médico, tienen un dolor, por ejemplo, y van al médico y los médicos dicen, todo está bien, no hay ningún problema. Y entonces ahí se podría ser una parte del sistema nervioso ahí que se quedó bloqueada y que podría trabajar con esta técnica. Ok, y nos comentabas, Lidia, la gente que quiera contactarte, ¿dónde quieres que lo hagan? En mi página web, nirmalaterapeuta.com, ahí tienen mi correo electrónico, mi WhatsApp y me pueden contactar directamente y les respondo con mucho gusto. Pues me parece maravilloso e invitamos a la gente que necesite algo de las herramientas que tienes, que son muchas, que te contacte, ¿vale, Lidia? Gracias. A ti, Jimé, ¿vamos contigo? Sí, bueno, me llamo Jimena Curi, soy chilena, terapeuta energética y guía de transformación personal, además de instructora de yoga para niños. Y mi misión actualmente es acompañar a madres y mujeres que están pasando por procesos de cambio personal, de crecimiento, y las ayudo principalmente a encontrar la claridad, el equilibrio y la fortaleza interna para que puedan enfrentar mejor los desafíos de la vida. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de programas de acompañamiento personalizados y únicos con las mujeres, principalmente mezclo terapias energéticas, entre ellas la liberación de emociones atrapadas. Utilizo también herramientas de autoconocimiento como el tarot terapéutico y los oráculos y el coaching. Entonces, a través de esas herramientas podemos tomar conciencia de cuáles son esos aspectos que pueden estar bloqueándote a tomar decisiones alineadas en cuanto a tu esencia y así puedas transformar de alguna forma tu vida. Y en el caso de las madres y los niños, ofrezco programas de acompañamiento mensual o sesiones para apoyar principalmente el equilibrio en el bienestar emocional y energético a través de Reiki angélico, gemoterapia, oráculos, mensajes de oráculos para niños y también agrego o incluyo herramientas del yoga para niños que les permiten en el fondo regular mejor sus emociones, trabajamos la respiración, que es fundamental hacerlo desde muy pequeños y veo muchos beneficios en niños que son altamente sensibles.
Bueno, me pueden contactar, trabajo de manera online para todo Chile y el mundo. Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como amorenacer.cl. Si se van a mi perfil, encuentran el teléfono de contacto en donde pueden escribirme ahí, los puedo guiar en lo que necesiten y agendar una sesión. Y también como en Instagram solamente, raícesconscientes.cl, que es donde ahí me enfoco más que nada en las madres y en los niños. Y como mensaje final me gustaría decir que siento que todos tenemos un poder interior que es inmenso, que está listo para ser despertado en el momento en que tiene que ser, pero por muchas razones, por lo que ya vimos en el tema de hoy, no logramos conectar con él. Entonces, pero quiero decirles que igual siempre es posible sanar, cambiar, transformarte, incluso en esos momentos en que sientes adversidad, crisis existenciales, cambios, pero lo más importante es hacer ese camino interior, tener la guía adecuada con las herramientas adecuadas para ti. Así que si resuenas con mi energía, con lo que comparto, te invito a seguirme en redes sociales. Pues hacemos extensible esa invitación y, por supuesto, la gente que vibre con lo que haces, Jime, que te contacte, ¿vale? Gracias. Diana, ¿vamos contigo? Yo soy Diana Castelán y actualmente a lo que me dedico es hacer canalización con arcángeles, maestros ascendidos. Esa es una de las terapias que más hago. Y en esta terapia lo que yo hago es que las personas exponen algunos temas en los que consideran que requieren ayuda o guía. Y fíjate, muchas veces ellos ya tienen la solución, simplemente lo que requieren es sentir el apoyo o tener esas palabras de vas bien o por aquí, por este camino que estás eligiendo, es el que te puede traer mayor contribución. También hago sesiones con seres fallecidos. Es muy chistoso porque muchas veces a la gente le da miedo o piensa que es algo sobrenatural o algo que les va a causar, no sé, algún impacto. Pero son sesiones muy bonitas de reconciliación y simplemente el saber que nos podemos seguir comunicando, incluso con los seres que ya no están físicamente aquí. Hago también reconexiones angélicas, lectura de registros akáshicos y algunas otras herramientas energéticas que trabajo con la gente. A mí me pueden encontrar en mi página, es divinaconexión.com, y en Instagram estoy como Divina Conexión, creo que también Divina Conexión o Divina Conexión DC. Mis sesiones, la mayoría las hago en línea. A veces a la gente le gustan más las presenciales, entonces cuando estoy en las ciudades que puedo ofrecer las presenciales les aviso, pero generalmente es en línea. Y fíjate que la energía que se siente, yo considero que es la misma, porque es simplemente una comunicación energética que tú tienes con esos seres y las personas. Cuando los pones a hacer ejercicios de meditación, ellos empiezan a activar todos sus sentidos psíquicos y empiezan a sentir esa energía y se dan cuenta que pues no necesitas estar físicamente con la persona para poder recibir. Sí, ya hemos visto que, digo, además la cuántica ya se ha encargado de demostrarlo, que todo es energía y que al final no importa la distancia, ¿no? Correcto. Pues Diana, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que le guste, que le interese, que te contacte, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo, así que vamos despidiendo. Lidia Barbizán, bienvenida de nuevo a tu programa, a tu casa. Muchas gracias. Y Muchas gracias. Jime, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias a ti. Feliz. Y Diana Castelán, un gustazo que hayas estado, ojalá y haya más. Muchas gracias y qué gusto también haber compartido con Jimmy y con Lidy. Y Igualmente. a los que nos estéis Gracias. escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.